Nuestro principal reto ahora es consolidar la implantación de un modelo de crecimiento más sano y duradero, basado en la competitividad. Tenemos que mantener las reformas implementadas en estos últimos 4 años para garantizar una economía flexible, competitiva y abierta. Con economías más resistentes, reformas y mejor coordinación económica, podemos dar mejor respuesta a los riesgos que amenazan el crecimiento. Y los populismos son el peor enemigo de las reformas estructurales y el progreso. Así se expresaba Mariano Rajoy, invitado para explicar el crecimiento económico de España en la última cumbre del G20. Para Rajoy, la principal amenaza para la economía mundial parece que son los populismos. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del G20, para ello contamos con 5 invitados. A mi izquierda, Billy Meyer, vuelve al programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, sí. Carlos Prieto del Campo, gracias por venir. Un placer. Sol Sánchez, bienvenida. Muchas gracias. Hermenegildo Altozano, que pondrá el contrapunto imprescindible en este programa. Bienvenido una vez más. Será un placer. Y Carlos Enrique Bayo, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, encantado de estar. Enseguida empezamos el debate, pero antes, en el punto de mira. Recientemente en China ha tenido lugar una nueva reunión del G20. Está constituido por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, más Rusia y más 11 países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo. Desde su creación en 1999, se ha convertido en un foro mundial sobre economía con el objetivo de mantener la estabilidad financiera internacional, algo en lo que han fallado estrepitosamente con la crisis económica mundial del 2008. En cada reunión anual se suceden numerosas protestas contra el grupo al que se le acusa de mantener la desigualdad económica, que la riqueza siga concentrada en pocas manos maximizando el beneficio a costa de los más pobres y la protección de los paraísos fiscales. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la función y las políticas del G20. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Empiezo contigo, Billy. ¿Qué representa hoy en día el G20? Bueno, yo con permiso de Forges me voy a permitir esta licencia que creo que define muy bien lo que es el G20. No sé si la cámara lo cogerá bien. Lo cogerá. Pero es el típico personaje de Forges, del burócrata, banquero, no se sabe bien, etcétera. Hay un mendigo que pide dame algo para comer, ni hablar, con las cosas de trincar no se juega. Yo creo que, con permiso de Forge, yo creo que define perfectamente lo que es el G20, que es ni más ni menos que un intento de los países más industrializados, que defienden el capitalismo como una manera de entender las relaciones económicas y humanas, una manera de preservar el sistema capitalista, ¿no? Esta edición de China es la número 10, la primera fue en 2008, convocada por Bush y por Sarkozy, que era el presidente de turno de la Unión Europea, y allí Sarkozy lanzó un mensaje muy claro, se trataba de refundar el capitalismo. Pues ahí seguimos, ¿verdad? Gracias, Billy. Carlos. Yo creo que es que el G20 como sistema de intervención a escala global es tal vez la forma más sofisticada de la nueva governance neoliberal que permite gestionar las relaciones de poder en el mercado mundial y en el sistema geopolítico de una forma mucho menos legítima, mucho menos sometida a control democrático y mucho más abocada a crear ese bloque transnacional que está de alguna manera gestionando la economía mundial, a reforzar esas comunidades epistémicas que están definiendo qué es lo que es legítimo y no en términos de políticas económicas, de políticas sociales, de soluciones geopolíticas, y evidentemente a sustraer ese debate de las organizaciones que a priori deberían tener esa función en sus manos, como son Naciones Unidas. Evidentemente, por otra parte, tiene también el componente de las luchas geopolíticas entre China y Estados Unidos encima de la mesa, como hablaremos luego posteriormente. Gracias, Carlos. Sol. Pues mira, revisando fotos antiguas, justo antes de venir, digo, ¿en cuál fue la última movilización contra el G20 en la que yo participé? Y fue una que convocamos desde ATAC, y para explicarle a la gente que estaba allí donde el Reina Sofía, que es donde se hacía la performance, ¿no?, que era el G20, compramos
un balón con la forma de pelota del mundo y vestimos a la mitad de la gente que había allí con camisetas, con los brazos dentro de las camisetas y con unas caretas que no les dejaban ver. Y enfrente lo que pusimos fue al equipo del G20, que todos iban con palos, ¿no? Y quien hacía de árbitro era un señor con chistera con una camiseta del FMI. Creo que poco ha cambiado cuando Bloomberg ratificaba que las 300 mayores fortunas del mundo tienen la misma cantidad de dinero que las 3.600 millones de pobres que hay. Creo que es eso, algo que juega con ventaja y que está apaleando a la ciudadanía global. Gracias, Sol. Hermenegildo. Desde luego, si hubiera una verdadera política liberal, no existiría el G20, ni existiría el Fondo Monetario Internacional, ni existiría el Banco Mundial, que se nutren de funcionarios y que lo que hacen es vivir del esfuerzo de los contribuyentes que no tienen otra alternativa que pagar impuestos para mantener esas superestructuras. Más allá de esta butad inicial, pues para tratar de situar el debate, lo que sí es cierto es que no se entiende el G20 sin una referencia a la existencia previa de la OCDE, de los países más desarrollados que ya tienen un campo de juego común y que efectivamente de lo que se trata es de encontrar un foro de diálogo y de establecimiento de políticas comunes entre las principales economías del mundo. Yo aquí no hablo de bloques o no hablo de desaparición de bloques, tiene mucho que ver la pérdida de la antigua Unión Soviética, pero sí hablo más bien de la necesidad de establecer reglas uniformes de comercio internacional. Gracias, Hermenegildo. Carlos. Yo coincido con Billy Meyer en que evidentemente es el gran foro de defensa del capitalismo, pero sobre todo del capitalismo global. Lo que van a defender es la globalización del capitalismo. Y hablaba del llamamiento a refundar el capitalismo. El último llamamiento que se ha hecho, que es el primer ministro de Australia y exbanquero de Goldman Sachs, fue Malcolm Turnbull, que fue a civilizar el capitalismo, porque de repente se han dado cuenta de que la oposición a esa globalización a ultranza que representada en el TTIP y en el TISA y en todos los tratados de libre comercio está creando una resistencia popular y también un auge de movimientos nacionalistas o soberanistas, como se quiera llamar, que se oponen a ella, y claro, ahora toca desactivar eso. Por eso esos llamamientos a civilizar el capitalismo dan un poco de risa. Fijaos, cuando yo empecé a dar clase en 2008, mis alumnos habían nacido en 1988. Entonces yo les trataba de explicar que, aunque para mí era lejano también generacionalmente, pero que hasta 1989 era relativamente sencillo entender las relaciones internacionales, incluso relativamente sencillo entender la ciencia política. Había básicamente dos bloques y a partir de ahí uno podía entender el significado político de las instituciones internacionales. Cuando había un conflicto armado en una región del mundo, uno podía entender perfectamente los intereses que representaba cada bando. Incluso entender un fenómeno político como los no alineados se entendía precisamente porque estaban no alineados ni con los soviéticos ni con los Estados Unidos. Y que, sin embargo, a partir de ese momento empieza a imperar una confusión sistémica notable. Y de alguna forma el G20 tiene que ver con eso. Y ahí hay una reflexión de Billy que es fundamental, que es la reflexión de Sarkozy, cuando en 2008 dice hay que refundar el capitalismo, que por un momento parece un político francés que dice, miren ustedes, la excesiva liberalización nos ha llevado a una crisis que es un desastre, inventémonos alguna forma nueva. El resultado es que no solamente no se inventa ninguna forma nueva, sino que la declaración que hacen en el año 2016 es que hay que acabar con el proteccionismo, cuando es evidente que el proteccionismo está pues en el origen del éxito político de los principales países del mundo. Llama la atención el caos que provoca, que parece que no hay ningún espacio político en la actualidad que al menos compita o que trate de poner límites al funcionamiento de la economía. Yo sé que eso a ti te gustará y que dirás que no es verdad, que hay interferencias permanentes, pero da la impresión de que vivimos en un caos en el que las contradicciones permanentes entre intereses de diferentes estados nunca se han traducido en los últimos 20 años en una suerte de estrategia mundial que ponga límites a la globalización y a sus desmanes. Es que, fíjate, yo creo que en política exterior dicen los británicos, que son unos expertos en estas lides, que no hay amigos ni enemigos, que lo que hay son intereses. Y al final lo que uno hace es defender sus intereses.
respecto al capitalismo, es que es una palabra tan manida, tan polisémica, que está tan sobada, que cuando alguien, es decir, si a alguien preguntamos por la calle qué es el capitalismo, pues a lo mejor nos responden aquello de que si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé, pero si me lo quiero explicar a mí mismo, pues sí lo sé. Es decir, si hiciéramos ahora mismo la regla del minuto para que cada uno de nosotros explicara lo que es el capitalismo, seguro que saldrían 6 respuestas distintas. Nosotros entendemos el capitalismo como el resultado de transacciones voluntarias entre personas libres. Cuanta menos intervención hay de las entidades estatales y de los organismos estatales, mucho mejor. El proteccionismo es un reflejo de anticapitalismo. Las barreras arancelarias son un reflejo de anticapitalismo. Por mucho que digan que hable Sarkozy de un país que ha sido el presidente de un país que tiene una presencia del Estado en la vida económica tan brutal, que hable de refundar el capitalismo, será en otro sitio, porque en Francia lo que habría que hacer es introducir capitalismo de una vez por todas y hacer que el Estado se retirara y dejara paso a la sociedad civil. Tampoco es capitalismo el cronicapitalismo de los que viven del boletín oficial del Estado o de los que se amamantan de la ubre de la subvención. Es decir, vamos a empezar a definir un término muy esencial y a partir de ahí podemos construir las relaciones, que si China es tenedora de la deuda exterior de Estados Unidos, que si el renminbi está excesivamente vinculado al dólar, que si los BRIC, pues resulta que además están pendientes de integraciones regionales mucho más intensas, que si tenemos otras integraciones como Mercosur, que se están inspirando en principios muy similares a los que persiguen la OCDE, que si México está encantado de estar en el G20, que si la India está encantada de estar en el G20 y que si todo el mundo quisiera estar en el G20, como prueba la foto de Mariano Rajoy, que no siendo parte del G20, pues vende como si España fuera parte del G20. Barra libre. Vaya. Bueno, a ver, es evidente que también todos estos gobernantes no representan precisamente a sus votantes, electores o gobiernos desde el punto de vista de lo aprobado por los parlamentos, sino los intereses económicos de cada uno de esos países. Entonces, en esa pugna es en la que están, pero siempre se ponen de acuerdo en el objetivo final. El objetivo final no solamente es el capitalismo. El objetivo final es la globalización absoluta de las finanzas, del comercio y de las transacciones económicas internacionales. Esa globalización a ultranza absoluta, que viene reflejada en los nuevos tratados de libre comercio que se están aprobando, el Trans-Pacific que ya está, que bueno, hay que ratificarlo en el Congreso, el TTIP y el TISA de servicios, lo que prevén es que precisamente sean esos gobiernos no tengan casi ningún poder para limitar esas transacciones financieras, comerciales, y eso sí que está en los intereses de las grandes élites económicas de cada uno de los países. No olvidemos que en China hay ya muchos más multimillonarios que en Estados Unidos. Para terminar, lo que sucede es que, vamos a ver, ahí también hay unas tensiones evidentes geopolíticas que se quedan sin resolver y que se aparcan porque los temas económicos son fundamentales. Ni las tensiones en el Mar del Sur de la China por parte de digamos, el control geográfico allí, ni ningún otro conflicto geoestratégico se ha planteado en esa reunión. Lo único que se ha planteado allí es: hay que acabar con el proteccionismo, y el primero que lo ha dicho ha sido el anfitrión, China. Claro que es lo que le interesa. A mí me gustaría añadir un poco al hilo de lo que comentaba Carlos, que es que precisamente Hermenegildo estaba diciendo la promoción del comercio y fin de las barreras, ¿no? De las barreras. Es que tenemos que ver qué es proteccionismo y qué son barreras, porque ahora mismo en todos estos tratados, que está TISA, TTIP, CETA y el TPP, que ya está firmado en el Transpacífico, lo que está encima de la mesa, lo que son barreras proteccionistas, no son barreras proteccionistas a los aranceles, sino que lo que realmente se quiere eliminar son las barreras no arancelarias. Entonces, esas barreras no arancelarias son los derechos y libertades de las poblaciones que viven en cada uno de los países, y eso es lo que hace que de repente el comercio, o la excusa del comercio, lo que establezca es una nueva estructura legal por encima de las legalidades y de las constituciones de los países o de los bloques, como pueda ser el de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, creo que
no estamos hablando de una libertad de comercio, sino de una imposición de unas normativas que nada tienen que ver con ello, ¿no? Y que creo que realmente ese es el objetivo que se está marcando en este momento. De hecho, cuando empiezas a meterte, ¿no?, a tratar de rebatir los argumentos para que se firmen estos tratados de libre comercio, lo que te dicen las personas que lo están defendiendo, gente del Instituto Elcano, etcétera, es que o marcamos nosotros los límites y las normas o nos las va a marcar China, ¿no? Entonces, dentro de esto, no, la verdad es que creo que es una argumentación un poco falaz. Billy, Carlos, y después vamos con Hermenegildo, y te doy tiempo después para que respondas. Lo más sobresaliente de la cumbre del G20 en China es que Estados Unidos y Rusia firmaron firmaron el Acuerdo de París de cambio climático. Para mí eso fue lo más sobresaliente, porque todo lo demás es una continuidad desde la primera reunión. El G8 se reúne por primera vez, como decía, en el 2008, en plena recesión económica. Y se reúnen a petición de Bush porque están alarmados porque ven que el mundo entra en una recesión sin precedentes. Y la respuesta que dan es las recetas de siempre. Se atrevieron a decir una cosa en el G8, y también Sarkozy lo dijo, que había que acabar con los paraísos fiscales. Hasta entonces. Sí, sí. Entonces yo creo que en fin, el G20, bajo la hegemonía clarísima de los países capitalistas más desarrollados, incluso algunos actuando como un imperio, como es el caso de Estados Unidos, usando incluso la fuerza militar para resolver su hegemonía, pues dan lo que dan. Es decir, no pretenden que el G20 se convierta en una alternativa. Sin embargo, en este mes ha tenido lugar en Venezuela la cumbre de los países no alineados. Y han sacado una declaración, se llama la Declaración de la Isla Margarita, que tú lo lees y dices, bueno, esto es un contrapunto, porque hablan de los problemas que realmente hay que dar respuesta en el mundo. Primero, la democratización de las Naciones Unidas, una reestructuración para tener un gobierno democrático del mundo, una reforma del Consejo de Seguridad, una reforma completa, un rediseño de Naciones Unidas, y después, te sigues leyendo la declaración, hablan de reformar todo el sistema financiero mundial, que es el responsable en parte de toda la crisis, y hablan de los problemas que hay que dar solución, que son la mortalidad infantil, la hambruna, la desigualdad. Es decir, hablan en un lenguaje cercano a los problemas de la gente. Tú lees los papeles del G20 y todos siempre son los mismos. No hablan de la gente, no hablan de la guerra. Es decir, el gasto inmenso, el gasto militar en el mundo, inmenso. Sin embargo, Margarita sí habla de ellos. Y yo llamo la atención porque los países no alineados, tú lo decías al principio, pretendió ser un contrapunto a raíz de la independencia de India, estaba todavía muy cercano a la independencia de India, pero fue un impulso para que efectivamente los países en vías de desarrollo, empobrecidos, dijeran, oiga usted, que aquí estamos, Y es que hay una deuda de los países del sur hoy de 1.700 millones de dólares. Entonces, en esa desigualdad, el G20 lo que pretende es una reafirmación de una hegemonía del capitalismo, incluso del imperio, porque saben que, en fin, los BRICS están ahí llamando a la puerta. Mientras que los no alineados, a mí me llamó gratamente la atención, me pareció interesante al leer la declaración, que son 21 puntos, digo, bueno, por lo menos estos hablan de los problemas de la gente a nivel global, pero el G20 lo único que hace es, reunión tras reunión, pues reiterar lo mismo, ¿no? La próxima va a ser en Alemania, la próxima cumbre. Bueno, pues os podréis imaginar lo que va a significar la cumbre de Alemania. Es una reafirmación de la desregulación económica, del liberalismo más atroz, la privatización de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es un problema, y afortunadamente tenemos en el mismo mes este contrapunto que es la Declaración de Margarita, que os aconsejo que la leáis. Carlos. Ya, pero en realidad no sé, yo lo veo de una manera más compleja, en tanto que realmente el capitalismo es algo mucho más complicado que el paradigma neoclásico que decía Hermenegildo, evidentemente, y tiene una densidad histórica que hay que analizar con mucho cuidado si queremos entender, en este caso, cómo funciona el G20. El G20, como decía Willy, se reúne en medio de una crisis sistémica del capitalismo muy profunda, y los países que lo constituyen
desde 1999 son convocados por primera vez porque hay que renegociar seriamente cuáles son las dinámicas de acumulación y cuáles son las dinámicas de estabilización de una economía capitalista que está en un periodo de caos sistémico, tanto geopolítica como geoeconómicamente, muy grave. La declaración y las reflexiones de Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, para abrir la cumbre de Hangzhou, empieza afirmando que el coeficiente de Gini global ha subido al 0,7, cuando realmente el consenso de los expertos, y Branko Milanovic, que escribía en el Financial Times hoy un artículo justamente sobre esta cuestión, digamos que lo estabilizan en torno al 0,6%. Es decir, que ese capitalismo desregulado que hablaba Hermenegildo no existe en ninguna parte y no existe evidentemente tampoco en la cabeza de los líderes que se juntan en el G20 para intentar introducir esta governance no democrática que pueda realmente compensar y que pueda articular un reparto de esferas de influencia, de competencias en el mercado global y en el ámbito geopolítico que permitan estabilizar el sistema a medio plazo. Esta reacción que tú indicabas antes contra los populismos, todo este debate no es un debate puramente ideológico como está en la cabeza de Rajoy, que es absolutamente simple y banal, sino que realmente indica una desestabilización de los fundamentos de las dinámicas de acumulación del capital a escala global tremendamente poderosas. Una cosa es que Podemos llegue al poder con este estúpido discurso populista que se nos vende un día tras otro. Y otra cosa es que Donald Trump llegue al poder de Estados Unidos. O sea, la cosa empieza a complicarse. Una cosa es el capitalismo estable de los 30 gloriosos y otra cosa es que se produzca el Brexit con un debilitamiento tremendo de la homeostasis de las élites globales. Es decir, son cosas realmente que empiezan a tener un impacto enorme. Una cosa es que Oriente Próximo tenga determinados conflictos enquistados, otra cosa es que se lance una guerra de baja intensidad por parte del terrorismo global, producto de una serie de invasiones muy mal concebidas que responden a esa crisis sistémica del capitalismo tremendamente fuerte. El G20 en ese sentido es la necesidad de compensar una occidentalización del poder global y una provincialización de la capacidad de Estados Unidos para tomar decisiones. En otro caso, el G20 no hubiera sido convocado y el modelo duro sistémico de acumulación de los últimos 30 años se hubiera mantenido tal cual. 2008 rompe esto para siempre y rompe cualquier tipo de ensoñamiento en torno a la neutralidad del capitalismo y a la transparencia de los intercambios entre sujetos económicos iguales. Hermenegildo, y después vamos con Sol y con Bayo. Sí, a mí me vais a decir que soy un pesado por insistir en que esto no es capitalismo. Es decir, no hay más que leer entre líneas para darse cuenta de lo siguiente. El objetivo fundamental de las reuniones del G20, históricamente, fue articular políticas económicas y políticas fiscales similares. ¿En manos de quién está la política monetaria? En manos de los bancos centrales, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde la participación del sector privado es cero. ¿En manos de quién están las políticas tributarias? Pero si es que, Willy, bastaría con hacer un repaso de la lista de los que han firmado la Declaración de Margarita y muchos de ellos tienen la consideración de paraísos fiscales. Porque resulta que son países que están en vías de desarrollo, que legítimamente han adoptado una política tributaria, que es la política que le queda como uno de los ejemplos de la soberanía, para atraer inversión extranjera que consiste en tener baja tributación. Y eso es perfectamente legítimo. Y es bueno que haya refugios fiscales. Y es malo que haya alta tributación. Y entonces la preocupación que tienen los países del G20, uno de los documentos fundamentales, radica en cerciorarse que va a haber una comunicación fluida de informaciones tributarias para justamente tener esa articulación y esa política tributaria. A eso se le llama armonización fiscal. Lo que se trata definitivamente es de consolidar un poder al margen del capitalismo al que os estabais refiriendo. Hay otra cuestión, que es proteccionismo y barreras. Las barreras arancelarias son un ejemplo, pero es que el proteccionismo de verdad es una hidra de 7 cabezas. En el caso de China, lo que hace el Exim Bank, por ejemplo, el Banco de Comercio Exterior de China,
es, que también es legítimo, es utilizar el dinero del contribuyente chino para favorecer la presencia, muchas veces con ventas a pérdida, de empresas chinas en mercados en los que quieren abrirse paso. Prototípicamente el caso de países de América Latina. Las empresas chinas llegan con unos precios mucho más baratos. ¿Por qué? Porque las condiciones de financiación que les ofrece su propio gobierno son mucho mejores que las que tendría disponibles cualquier empresario español o cualquier empresario. Yo miro la foto de los líderes del G20 y de verdad los únicos que tienen un cierto aroma de capitalismo son la señora May del Reino Unido, donde es el único país donde parece que las empresas españolas pueden comprar otras empresas porque a la inversa no es tan fácil. Canadá y Australia. Hombre, si estuviera Nueva Zelanda, pues a lo mejor ya también, pero Nueva Zelanda lamentablemente no está en el G20. Es decir, son esos 4 países anglosajones los únicos donde puede haber, si queréis, algo de capitalismo, que no del todo. Y ya luego, por terminar, no es decálogo, porque yo creo que aquí ya se huye de los decálogos, no vaya a ser que alguien haga la asociación con las tablas de la ley y a ver si vamos a tener un problema de corrección política. 9 puntos sobre inversión. El fundamental, y donde el que está generando mayor discusión entre grandes inversores y medianos inversores y los estados, es el famoso derecho de regular. Es decir, los estados lo que están reclamando, que no se les prive nunca, es, dice, right to regulate for public policy purposes. El derecho de regular por cuestiones de política pública. Eso significa todo y significa nada. Es decir, yo mañana digo que está muy bien la libertad de comercio, pero que, en fin, por razones de política pública vamos a limitar la apertura de comercios o vamos a establecer topes salariales, etcétera, 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 o vamos a establecer tope a los beneficios. Y eso es algo que está en el discurso de todo el mundo. Eso del G20, en realidad, es decir, aquí no hay un bloque unitario de intereses, no hay una defensa a ultranza del capitalismo. Lo que están haciendo es vigilarse, es decir, no pisarse la manguera y estar cuidando de que los intereses están, de que la participación de China no va a pisar excesivamente los intereses de Estados Unidos y que Estados Unidos, es decir, aquí todo el mundo va a enterarse de lo que va a hacer el otro. Pero lo que importan son los intereses propios. Aquí no hay consorcios de G20, aquí cada uno va a lo suyo. Ya digo, los únicos países que se asocian de verdad cuando el reloj está, las manillas del reloj están a la hora justa son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que comparten algo esencial que se llama la red Ekelon. Esos son los únicos que participan en el club. Lo demás queda al margen. Vamos a Zapping y volvemos con Sol, con Bayo y con Billy. What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. El presidente de China inauguró la cumbre del G20. Es una reunión de capitalistas e imperialistas, añade este otro manifestante. Ellos tienen la culpa de todo, concluye esta mujer, del hambre, de la contaminación y del creciente terrorismo que nos sacude. No queremos que vengan aquí. Saludos, hermanos. Quorum silaria osum mahoc. El G20, compuesto de las principales economías del mundo y de la sociedad internacional, tiene grandes expectativas y se espera que la cumbre pueda trabajar en soluciones a la recuperación económica mundial. Un homenaje a Drácula de Bram Stoker. Sí. Sol. A ver, varias cosas, porque ya se han dicho tantas que vas apuntando y apuntando, ¿no?, para poder contestar. Quería antes dar un dato para complementar lo que comentaba Billy, y es que
para cumplir los objetivos del milenio, esos que acababan el año pasado y que no cumplimos ninguno, simplemente con haber reasignado entre el 10 y el 50% del 50% del gasto militar mundial, se hubieran podido conseguir, ¿no? por lo que tú apuntabas antes. Y luego después poner varios ejemplos sobre lo que es capitalismo y lo que no es capitalismo. Es evidente que hay un caso cercano aquí, que es el cierre de las plantas de Acerlor de Vizcaya, ¿no? Que se están cerrando por el propio dumping que se están haciendo desde las plantas chinas, que son propiedad de la misma multinacional. Claro. Eso es capitalismo hoy. Eso es capitalismo hoy. ¿Qué más es capitalismo hoy? Lo que no era probablemente en los años 80, el capitalismo es, si a mí me lo preguntaras, algo que va mutando para poder realizar, ¿no? Entonces, evidentemente este no es el mismo que el de los años 80. En los años 80 se quería eso que quieres tú, que vives ahí un poco anclado en el pasado, un poco clásico, ¿no? Que es el Estado mínimo. Pero creo que el capital desde los años 80 aquí ha aprendido mucho y sabe que necesita un Estado fuerte en cuanto a la imposición a su propia ciudadanía de normas que a ellos les permitan una acumulación de capital, no teniéndose que ocupar ellos, que estaría feo, de reprimir a la sociedad que se empieza a mosquear, ¿no? Rápidamente. Entonces, en ese sentido, todos estos tratados de libre comercio e inversión, donde a ti te parece muy escandaloso que se reclame, ¿no?, el derecho a poder regular, lo que están tratando, o sea, el reclamar ese derecho a regular, y yo estoy completamente en contra de la firma de ninguno de estos tratados, ni aunque lo reconozcan, porque son miles de páginas de pura demagogia, eso sí es demagogia y no dejar abierto que es regular. A lo que se exponen es a que después grandes multinacionales te pongan en esos tribunales arbitrales privados, además son privados, que puede ser más capitalista que tener una justicia privada en la que solo pueden demandar multinacionales a los estados, pues ahí demandan a los estados por declarar una ley contra el tabaco, que en las cajetillas tienes que poner que el tabaco mata, y por eso Philip Morris pedía 3.000 millones, me parece que eran, tanto a Australia como a Uruguay, porque consideraba que eso era expropiación indirecta por los beneficios que probablemente no iba a tener, o por subir el salario mínimo interprofesional. Porque si sube ese salario mínimo interprofesional, un inversor evidentemente va a tener que pagar más, por lo tanto tiene menos beneficios, y eso pasó en Egipto hace muy poco por subirlo, me parece que eran entre 70 y 90 euros, un salario mínimo, ¿no? Imaginemos lo que esto puede llegar a ser y si realmente gobiernan los países o gobiernan las multinacionales cuando se firman este tipo de cosas. Esto es el capitalismo de hoy. Yo quería insistir en lo de la demagogia, porque precisamente cuando Rajoy habla contra el populismo, a mí me parece que lo del populismo son las proclamas del G8 y del G20. Recordó Billy Mayer antes cuando hablaban de que vamos a acabar con los paraísos fiscales, o cuando hablan de que están a favor de un desarrollo económico que beneficia a la mayoría, o cuando están hablando del libre comercio internacional como motor del progreso. Sus verdaderas intenciones son exactamente las opuestas. Están protegiendo a los evasores fiscales y desde luego no se ha hecho nada contra los paraísos fiscales. Están promoviendo un aumento de la desigualdad en beneficio no del 1% ni del 0,1%, del 0,01% de los que tienen el capital. Están aplicando medidas proteccionistas inmediatas. O sea, evidentemente, ¿qué les está pasando? Que como China ha acumulado capital de tal manera, porque así se ha financiado Estados Unidos en su economía, en sus guerras y en su locura del casino bursátil, pues evidentemente ahora intentan hacer una inversión de 24.000 millones de dólares en la energía nuclear británica, y los ingleses dicen, se nos van a comer. Intentan comprar la mayor red eléctrica de Australia, y Australia dice, no, esta subasta estaba abierta, pero no para ustedes, porque es que si no se compra en el mundo directamente. O sea que es demagogia pura y eso sí que es populismo. Pero, por ejemplo, cuando has dicho la política monetaria la rigen los bancos centrales de los países y la participación de la banca privada es cero.
Vamos a ver, el Bundesbank funciona en beneficio exclusivamente de la banca privada alemana. Y si no fuera por eso, el Deutsche Bank y el Commerzbank se habrían hundido hace muchísimo tiempo. Pero además el Bundesbank obliga al Banco Central Europeo a aplicar una política de reasignación del capital hacia la banca alemana de un nivel brutal. Es decir, los propios expertos de la City de Londres reconocen que la política monetaria del Banco Central Europeo, dando al 0% dinero a los bancos para que estos lo dejen a los estados y los gobiernos a X interés, ha reasignado, o sea, ha realmente hecho un trasvase de aproximadamente 1 billón de euros durante toda esta crisis de los fondos públicos de todos los países europeos a la banca privada. Es decir, que la influencia de la banca privada sobre la política monetaria es cero, también me parece que no se atiene a la realidad. Y en cuanto a las regulaciones, ya lo hemos vivido, o sea, Estados Unidos empieza a aplicar regulaciones en serio después de vivir el crash del 29, cuando ven que si desregulan por completo, lo que se crea es un absoluto caos insostenible. Pero esos cracks que se van produciendo, esas crisis sistémicas por la falta de regulación, se van reproduciendo, la de los tigres asiáticos, la de los .com, hasta que llegamos a Lehman Brothers. Y cuando llegamos a Lehman Brothers, ¿qué es lo que han hecho? Desde Reagan, pasando por Clinton incluso, hasta Bush, han ido desregulando hasta que se les hunde todo alrededor. Y entonces dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos? Volvemos a coger 700.000 millones de dólares de fondos públicos y con eso salvamos a la banca privada. ¿La influencia de la banca privada es cero? No me lo puedo creer. Sí. No, yo creo que Estados Unidos tiene pavor ante el escenario de los próximos 30 años. Ellos son conscientes que por primera vez desde el siglo XV la economía occidental entra en declive y aparecen nuevos actores muy potentes, China, India, Brasil, Sudáfrica, que ponen en cuestión su liderazgo. Hasta ahora Estados Unidos está actuando como un imperio. Le interesa acumular capital en muy poco tiempo, en muy pocas manos, a costa de una gran explotación, a costa de explotar los recursos naturales al límite, incluso a costa de la guerra. Es decir, si tienen que utilizar el arma de la guerra sobre la base de mentiras, falsedades, para garantizarse el crudo, pues lo hacen. Es decir, es la pauta del imperio. ¿Qué ocurre? Tiene pavor ante este escenario y todavía tiene mucho más pavor a que hubiera una reacción euroasiática. Nosotros somos Euroasia. Y Estados Unidos ha trabajado siempre para que Europa, la parte occidental de Europa, lo que hoy llamamos la Unión Europea, nunca pueda estrechar relaciones fuertes con lo que sería naturalmente una relación geográfica y natural, que es con Asia, que es con Rusia, que es con China. Y por eso el intento del G20 con George Bush en el 2008, es decir, ellos son conscientes, porque ellos sí son inteligentes. Es decir, los presidentes de Estados Unidos están rodeados de gente muy inteligente y le hacen prospecciones a 30, 50 años. Y ya les daban esos papeles junto a la crisis de que entraban en la deriva del declive económico occidental. Y entonces, ¿cómo reaccionan? Bueno, pues vamos a hacer el Tratado de Libre Comercio con Europa, que es una manera de agarrarnos e intentar evitar lo que sin duda va a ser una hegemonía asiática junto con Sudáfrica, junto con Brasil. Este es el escenario. ¿Qué es lo que creo que le interesa a la ciudadanía? Que le resuelvan los problemas. Es decir, los datos que ha dado Sol, si UNICEF dice que mueren diariamente 19.000 niños por causas evitables, yo creo que este es un toque de atención que hay que resolver. Si la FAO dice que hay 852 millones de gente subnutridos, bueno, pues este es un tema que hay que resolver en cualquier foro internacional, es la prioridad. Si no se cumplen los objetivos del milenio, pero se gastan 2,1% del Producto Interior Bruto Mundial en armamento, que son 1.676 billones de dólares, bueno, pues eso es un tema que hay que resolver. Si el mundo no está gobernado democráticamente, porque el Consejo de Seguridad es un órgano que no representa a la Asamblea General de Naciones Unidas, pues es un tema que hay que resolver. Es decir, yo creo que llega un momento que frente a los intereses del imperio, que es más que capitalismo, es un imperio, se trata de que los intereses reales de la gente tengan un cauce. Yo por eso digo que
la declaración de Margarita a mí me suena que va en esa dirección, pero es insuficiente. Tendríamos que intentar por todos los medios que los países que sí tengan interés en resolver estos problemas empiecen a crear un foro internacional para decir, señores, vamos a hacer ofertas concretas en el Foro de Naciones Unidas y en todos los foros internacionales para poner las prioridades. La prioridad no es la que marca ni el Fondo Monetario ni el Banco Mundial. Esa no es. Esa prioridad sabemos a lo que conduce, y es que esas fortunas que tienen congelada todas las fortunas a nivel mundial, en muy pocas manos, 100, 200 personas, sean los que gobiernen el mundo. Este es el plan clarísimo del G20, y yo creo que si fuéramos capaces de empezar a hacer ver a través de estas iniciativas como la de Margarita, otras que puedan aparecer, empezar a hablar de los problemas de la gente y su solución, porque solución sí hay. Pero hay que poner en cuestión el sistema capitalista. Con el sistema capitalista y con el imperio es imposible resolver estos problemas. Ahí, antes de pasar con Carlos y con Hermenegildo, una reflexión que sí quería hacer, porque ha salido un tema muy interesante, que es la relación entre Estado y capitalismo. Porque yo creo que a veces aquí hay una cierta confusión intelectual que yo creo que deriva de algo que yo considero una falacia adanesmithiana a propósito de la mano invisible, que no es menor, porque ha hecho que incluso en los sistemas universitarios contemporáneos haya facultades de política y haya facultades de economía, como si fueran dos cosas completamente distintas. Y seguramente no habría acumulación originaria sin dispositivos políticos que podemos llamar Estado, no habría existido la forma colonial del capitalismo si no hay unos Estados con sus ejércitos que abren e imponen nuevos mercados, y seguramente no se entenderían las crisis del capitalismo sin las reconfiguraciones que implican los propios Estados, es decir, el famoso New Deal, o sea, el keynesianismo, que es una de estas paradojas, que ahora parece que ser keynesiano es ser de izquierdas, y el keynesianismo fue una manera de rescatar el capitalismo en un periodo histórico muy concreto, pero incluso para que existan paraísos fiscales tiene que llegar un Estado y decir, traiga usted su dinerito aquí, es decir, es imposible que la economía funcione sin dispositivos políticos que normalmente tienden a ser Estados o, en todo caso, instancias posestatales o instancias possoberanas que de alguna manera asumen las funciones que tradicionalmente tenían los Estados. Y yo creo que ese sigue siendo básicamente el debate. ¿Cómo se relaciona la política con la economía, asumiendo incluso las dificultades de que un sistema económico, yo creo que esto sería otra de las formas de caracterizar el capitalismo, un sistema económico que tiende a ser mundial y que tiende a disciplinar todas las formas de organización? Por eso es tan difícil hablar de alternativas al capitalismo en espacios estatales. ¿Cómo se pueden poner límites a los problemas que plantea el propio desarrollo de la economía, si en realidad lo que ocurre a partir de 2008 es que no funciona? Es que el propio desarrollo del capitalismo en su forma globalizada genera niveles de inestabilidad y genera problemas políticos que se tienen que resolver en lo político, y seguramente lo que estamos viviendo ahora con el fenómeno Trump, con el fenómeno Le Pen, o más modestamente con el fenómeno Unidos Podemos en España, es que algo ha fallado en la organización económica para que de repente sistemas políticos estables pues empiecen a ser inestables en algunos casos excepcionales con alternativas de izquierdas, o inestables con formas que provienen de la extrema derecha, como en el caso del Frente Nacional, o en el caso de Trump, que es una moneda al aire. ¿Quién sabe lo que puede significar Trump en términos de política internacional o en términos de política económica? Pero esa relación permanente entre política y economía yo creo que es difícilmente separable. Carlos y Hermenegildo. Ok, no, pero en realidad por lanzar la discusión en otra línea, realmente el G20 tampoco es un organismo absolutamente homogéneo. Sí que hay un consenso entre las élites globales para, de alguna forma, intentar sentar unas reglas del juego en las cuales esta situación de caos sistémico sea manejable en el medio plazo. En el medio-largo plazo la incertidumbre es absoluta. Evidentemente, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que realmente el concepto teóricamente rico de capitalismo lo que pone sobre la mesa es una serie de unidades económicas y de formas sociopolítico-económicas que compiten entre sí en entornos de construcción de hegemonía que históricamente se pueden reconstruir con bastante pertinencia. Es decir, las opciones que se están debatiendo en el G20, en la reunión de Honshu,
están evidentemente poniendo sobre la mesa proyectos de hipotética construcción de hegemonía que enfrentan al modelo imperial estadounidense con el Trans-Pacific Trade Partnership y con el Transatlantic Trade Investment Partnership, el TTIP. Están poniendo, eso es un proyecto de construir hegemonía en torno al liderazgo estadounidense con un modelo de acumulación y con unas opciones de acumulación muy concretas respecto a toda las opciones que China ha puesto sobre la mesa en esa línea de vertebrar el espacio euroasiático con el One Belt, One Road Project, etcétera, 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 intentando crear una gran interconectividad en todo el espacio euroasiático para crear una gran capacidad de mercantilizar y de articular en términos socioeconómicamente viables desde el punto de vista capitalista buena parte de la economía mundial. Es esa competencia entre sujetos que compiten al más alto nivel, sujetos económicos que se subordinan o se subalternizan respecto a estos proyectos hegemónicos más fuertes, es lo que se está dirimiendo en el capitalismo histórico, en esta fase de caos sistémico en la que estamos insertos. Las grandes potencias que están ofreciendo esos proyectos hegemónicos para conservar un modelo de acumulación de capital que siga siendo estricta y eminentemente capitalista, tienen que dirimirse políticamente y tienen que dirimirse sistémicamente en los próximos años. Esa es la esencia del capitalismo, que jamás, desde que el mundo es mundo, ha sido el modelo neoclásico de sujetos puramente económicos. Esto es mal visto. Hermenegildo, y después volvemos a la regla del minuto, conclusiones para todos. Mira, el rasgo característico más determinante del capitalismo es la libre competencia y la libertad de acumulación de capital, la libertad de circulación de personas, la libertad de circulación de bienes, la libertad de prestación de servicios, la libertad de inicio o de no inicio de una actividad comercial o mercantil, la libertad de deslocalizar una determinada actividad mercantil. Toda interferencia del Estado que rompa esa libertad no es capitalismo. Será regulación, y además voy a decir otra cosa. Habláis de desregulación, pero si es que el peso del Estado en la economía ha crecido imparablemente en los últimos 30 años, y no hay más que ver cualquiera de las gráficas que publica The Economist para ver cuál es el peso del Estado en la economía. ¿Desregulación de servicios bancarios y financieros? Hombre, la crisis en Estados Unidos la originó Freddie Mae, Sallie Mae, Freddie Mac, que son organizaciones financieras en manos del Estado. En el caso de España, prototípico, cajas de ahorro. ¿En manos de quién estaban las cajas de ahorro? Comunidades autónomas y ayuntamientos principalmente. Tú decías antes, te referías al mecanismo privado de solución de controversias, a los tribunales de arbitraje privado. Mira, eso surge con el Convenio de Washington de 1965 que impulsa el Banco Mundial, que no es conocido por ser una entidad privada. Lo que hacen lo impulsan fundamentalmente los países. Los países que quieren atraer inversión son los que establecen ese mecanismo de solución de discrepancias entre Estado que acoge la inversión e inversor privado. Los firmantes de la Declaración de Margarita, todos ellos sin excepción, han suscrito acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones que incorporan una cláusula arbitral de tal manera que cualquier discrepancia entre un inversor y ese Estado se somete a un tribunal de arbitraje de naturaleza privada, no porque lo haya querido el inversor privado, sino porque lo han querido los Estados que acogen la inversión. Y me parece perfectamente legítimo y es una opción como otra cualquiera. Me decías que soy un nostálgico. Claro que soy un nostálgico del Estado mínimo e incluso del no Estado. Hay muchas formas de organización que no requieren la presencia del Estado y que nos hace ser absolutamente felices. Los momentos más felices que he tenido en mi vida, te aseguro que han sido sin la intervención del Estado. Entonces, es decir, podemos poner miles de ejemplos. Los momentos más infelices sí, han tenido la presencia o la intervención del Estado, en forma de inspección de Hacienda, o en forma de detención policial, o en forma de un guardia que no me deja circular por donde quiero, o en forma incluso, pues en algún momento que te decían que cómo tenías que ir vestido o no ir vestido, o esas autoridades académicas en la facultad que todos hemos sufrido. Con lo cual, puestos a hacer caricatura, pues hay muchísimos ejemplos. Vamos al fondo de la cuestión y luego ya entraremos en el minuto, que es un minuto glorioso. Es decir,
no hay crisis del capitalismo, es que no es capitalismo, es que lo que hay es un exceso de regulación, es que lo que hay es la defensa de intereses particulares que, por favor, no confundáis una entidad con accionistas privados con capitalismo, porque si tú a mí me dices que el proteccionismo es capitalismo, te digo no. Si tú me dices que un señor no compite en igualdad de condiciones con otros, eso no es capitalismo. Si un señor, por mucho que tenga accionistas que coticen en la bolsa y que esté en el IBEX 35, resulta que depende del boletín oficial del Estado para armar su cuenta de resultados, eso será otra cosa, pero no es capitalismo. El capitalismo es la democracia perfecta, donde yo puedo elegir, y los consumidores eligen todos los días, quién lo hace bien, quién lo hace mal, y el que lo hace mal sale del mercado y desaparece, y el que lo hace bien sigue contando con el beneficio y con el beneplácito de los consumidores. A veces te imagino, Hermenegildo, en tu finca con un Winchester esperando al recaudador de impuestos a que llegue. Llegamos al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto para todos los invitados para las conclusiones. Empiezo contigo, Billy, tu minuto. Bueno, yo creo que hay que apostar por otro orden económico internacional que ponga encima de la mesa los problemas de la gente, que hemos puesto también aquí por las distintas intervenciones encima de la mesa, y el capitalismo y el imperialismo lo único que trae es muerte, destrucción y poner en cuestión la propia existencia del planeta. Esto es lo que hoy domina en el mundo y no da solución ni a la hambruna, ni a las enfermedades de los niños que mueren diariamente, ni a las guerras. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que cuestionar no solamente es el G20, sino lo que está detrás del G20, que es un sistema económico y financiero que pone en riesgo la propia civilización y la propia humanidad. Nunca ha estado tan en peligro la humanidad. Parece ser que si sube 2 grados de temperatura el planeta no tiene alguna importancia, pero es que puede poner en riesgo la propia subsistencia del planeta. Y esto es lo que trae el imperialismo y el capitalismo. Por lo tanto, G20 no, y ojalá el Foro Social Mundial y la sociedad civil, los movimientos sindicales, los movimientos agrarios, sea capaz de tener más fuerza para imponer otro modelo económico. Gracias, Billy. Carlos. En realidad que el capitalismo es un sistema complejo y que no es una utopía de sujetos económicos independientes lo demuestra no la historia de la regulación más o menos incrementada en los últimos 30 años, sino la historia del capitalismo en los últimos 500 años. Entonces, en realidad tenemos que entender que lo que está aconteciendo en estas últimas décadas es una crisis fundamental de los sujetos que pueden protagonizar modelos de acumulación viables en el tiempo, viables en el largo plazo. Que el presidente de la República Popular China diga que el coeficiente Gini está alcanzando un nivel complicado de gestionar políticamente, no creo que tenga mucho que ver con la utopía del libre mercado, la utopía de los mercados libres en el sentido más banal del término. Estamos ante un problema político de gran envergadura y estamos ante una crisis sistémica cuyos actores principales se muestran absolutamente preocupados de cómo se puede gestionar estratégicamente. Gracias, Carlos. Sol. Bueno, después de haber disfrutado de esta disertación del tipo de tipos ideales weberianos que no existen en la realidad, pero que tampoco creo que hayan existido nunca, yo creo que el capitalismo ahora mismo y más apoyado en estructuras como el G20 lo que dicen es desregulen, pero desregulen los derechos y libertades de las ciudadanías y re-regulen, que es regulen a favor de las grandes corporaciones transnacionales. Esto es lo que tenemos y esto es lo que este tipo de organizaciones están defendiendo. Por lo tanto, si queremos mantener o revivir un poco alguna forma de democracia que sea digna de ser vivida, no podemos estar apoyando este sistema. Necesitamos, de alguna manera, uno alternativo. Necesitamos que las relaciones comerciales crean en el desarrollo y no en el crecimiento únicamente, que hay gran confusión con eso, y por lo tanto las normas del juego deben ser otras. Gracias, Sol. Hermenegildo. Sí, obviamente la imaginación, la iniciativa siempre está por encima de las normas. Si no, no sería posible que hubieran surgido hace pocos años empresas como Microsoft, como Apple, como Amazon, y como es el caso de otros ejemplos de economía colaborativa. Y eso no ha sido porque haya habido regulación, ha sido justamente porque ha habido imaginación suficiente, iniciativa privada y el coraje para hacer que, a pesar de todas las cortapisas y todas las regulaciones, pudieran surgir estos proyectos que son los que verdaderamente han solucionado problemas a la humanidad y han hecho a gente mucho más feliz. Yo todos los días me levanto y me hace mucha gracia leer en el periódico lo que a mí me gustaría, porque como hay muchos que hablan en nombre de la ciudadanía y se atribuyen esa especie de portavocía, a lo mejor es que no soy ciudadano, no lo sé.
Pero a mí lo que sí me gusta es pensar que gracias a la iniciativa, gracias a esa acumulación de capital que es el verdadero capitalismo, gracias a la pura elección libre, porque para comprar en Amazon no te hace falta someterte a ninguna regulación, tenemos el avance que tenemos. Gracias, Hermenegildo. Carlos. Bueno, yo creo que la primera demagogia es decir que el capitalismo es sinónimo de libertad. ¿De libertad para qué? Si no hubiera estados que impidiesen que la gente matase a otros para robarles, pues sería libertad absoluta, cada cual haga lo que quiera. El capitalismo es el principio de que la codicia es buena y que las desigualdades, aunque sean a costa de la muerte de hambre de millones de niños, es la situación que debe imperar. Imperar en favor precisamente de esos Apple, Google, Microsoft. Apple está esquilmando las arcas públicas precisamente por no pagar impuestos sobre unos beneficios absolutamente descomunales. Y la regulación no es defender intereses particulares, sino precisamente defender los intereses públicos por encima de los intereses particulares de esas corporaciones capaces de destruir vidas, haciendas y el interés público en beneficio de sus accionistas. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los 5. Aquí nos veremos la próxima semana en Forte Apache.